Hay un pasaje bíblico que a usted lo conoce de memoria y yo creo que es un pasaje poco complicado hasta cierto punto por la manera como se puede ver que el dueño de la hacienda, de la propiedad, quien tenía a un mayordomo, a lo mejor tenía varios empleados, pero tenía un mayordomo que acá en la escritura se puede ver como un hombre infiel, un hombre que disipó los bienes de su amo. Es una malversación ahí de fondo de una serie de cosas. Hizo lo que le dio la gana con el dinero y con las actividades o las transacciones económicas, y al ser descubierto entonces se vio metido en grandes dificultades, porque en primer lugar era un hombre que a lo mejor ya tenía cierta edad, y por esa razón es que decía: un trabajo que me genere demasiada pérdida de fuerzas o de energía no lo voy a poder desarrollar. Ahí habla de cavar. Además, por el otro lado, le daba vergüenza comenzar a ser un tipo de mendigo y ponerse en las calles a mendigar, a extender la mano, a que le dieran moneditas, una tortillita con quesito duro o alguna cosa. No le daba vergüenza robar, eso sí ténganlo en cuenta, pero mendigar sí le daba pena. Entonces es un poco contradictorio el asunto también, pero no le daba pena robarse los bienes de su amo, pero sí le daba pena mendigar. Como era orgulloso para tal actividad y era a lo mejor viejo o mayor, adulto, qué sé yo, cuánta edad podía tener, como para poder realizar un trabajo físico, entonces esta persona mejor decide tomar una actitud muy sagaz, muy pero muy agresiva, para recuperar algunos de los bienes que le debía la gente a su amo, para quedar bien con él, para que su amo lo felicitara después. Entonces el amo, al ver esa actitud que tuvo el mayordomo, le da una felicitación, sí, y es ahí donde parece estar la gran dificultad, porque la dificultad estriba en que este hombre fue felicitado por su amo aparentemente por la corrupción que estaba haciendo. No es así exactamente, no lo felicitó por eso, lo felicitó por la astucia que tuvo, lo felicitó por la manera sagaz en que obró. De hecho, la enseñanza ahí más adelante es que el hombre o el amo alabó al mayordomo, y entonces se habla y en la palabra que muchas veces los hijos de este siglo son más astutos, son más sagaces que los hijos en el trato con sus semejantes, que los hijos de luz. Está hablando y haciendo la comparación entre los hijos de este siglo, los hijos de este mundo, los que no tienen a Cristo en su corazón, y los hijos de luz, los que tienen a Cristo en su corazón. Y está hablando o haciendo la diferencia en cómo actúan unos y cómo actúan los otros. Y dice que los hijos de este siglo, los hijos de las tinieblas, muchas veces son más astutos, más sagaces en el trato con sus semejantes que los mismos hijos de luz. Parece que tienen mejores relaciones interpersonales los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Parece que tienen más manera o mejores formas para poder alcanzar a convencer o a motivar el alma o la vida de las personas, los hijos de las tinieblas, que los hijos de luz. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Qué es lo que trata este pasaje bíblico? Evangelio de Lucas, capítulo número 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Estaba preocupado, ¿verdad? Pero es así, el pasaje está ahí. Lucas, capítulo 16. Qué bueno verles. Lucas, capítulo 16. Lucas 16. ¿Lo tiene? Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo número 1 dijo también a sus discípulos. Jesús les enseña esta historia
Esta tipo de parábola podría ser también, pero se las enseña, aunque no habla del reino de los cielos acá ni nada, pero les enseña esta narración. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ahí está lo que hablábamos. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Cuando ya no trabaje, cuando ya no tenga este trabajo bonito del cual me lucro, porque este era de los que decían seguramente: Señor, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay. Entonces este rascaba, este agarraba parejo, no andaba atinando. Y los hijos de las tinieblas no entienden de códigos, de todas maneras, no crea. Aunque muchas veces los hijos de la luz no entendemos de códigos, menos los hijos de las tinieblas. Y el tipo no tenía, a pesar de ser mayordomo, no tenía valores. Había perdido sus valores, había perdido su honradez, su honestidad, no la tenía ya. A lo mejor al principio por algo fue contratado por el hombre, por el amo, porque lo vio un hombre eficaz, un hombre eficiente, pero un hombre responsable, un hombre honesto, un hombre honrado, un hombre capaz, un hombre que trabajaba muy bien en todas las cuestiones de contabilidad, hacía el debe y el haber y hacía de todo, vendía y hacía la transacción, e iba, dejaba las encomiendas y todo lo que se quiera hacer. Bueno, el hombre era activo, dinámico, por algo seguramente fue contratado, algo se le vio, algún potencial tenía, pero de un momento a otro el hombre cambió, el hombre tuvo una debilidad, tuvo una tentación y comenzó a robar. De hecho, se le acusó como disipador de los bienes de su amo. Eso es lo que dice el versículo número 1. Lo acusaron, lo pusieron en mal, lo vieron robando, lo vieron actuando de manera negativa, agarrando las pertenencias de su amo, dándolas a diestra y siniestra, no cobrando nada. Bueno, pero quería él tener algunas componendas con la gente con la que hacía esos tratos, esos negocios. Hacía marufias, pues, en pocas palabras. Cuando su amo se dio cuenta de esta situación, lo manda a llamar. Esa es la manera como Dios podría llamarnos a nosotros cuando se da cuenta que nuestra mayordomía espiritual, eclesiástica, no la estamos desarrollando de manera adecuada, de manera agradable delante de su presencia. Cuando estamos disipando los favores de Dios, cuando estamos jugando con el don de Dios operando en nuestra vida, cuando estamos desechando las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Yo hablaba en la mañana, en los cultos de la mañana, en alguna medida, algún tópico, mencionábamos que uno de los profetas menores habla acerca de la forma como el pueblo de Dios, hablando de Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero la pregunta era, ¿realmente el conocimiento de Dios no estaba en la mente y en el corazón de los israelitas? Si desde temprana edad, desde pequeñitos, sus padres les enseñaban las leyes de Dios, los estatutos, los mandamientos de Dios, y trataban la manera de enseñarles estos mandamientos, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, de manera repetitiva. Hermanos, se los enseñaban al levantarse, al acostarse, cuando estaban en casa, cuando estaban en la calle, les enseñaban las cosas de Dios. Tenían que aprenderla de alguna manera. Los pegaban la palabra en los dinteles de las puertas, en los postes de tu casa. Ahí lo pegaban, y entonces la gente tenía que saber algo acerca de Dios. Tenía que saber Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenían que saberlo. Ahora, ¿por qué fueron destruidos? Le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que no conocían de Dios realmente? Es cierto que a lo mejor a él no lo conocían, exactamente, esa es la realidad. A él no lo conocían, exacto. ¿Qué es lo que no conocían de Dios? Con él no querían tener comunión. Cuando Dios les revelaba su verdad, cuando Dios les revelaba su palabra, ellos desechaban. Entonces mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que quiere decir de manera parafraseada es: mi pueblo fue destruido porque rechazaron la verdad que yo, Jehová, les estuve dando a sus vidas. No la quisieron, la rechazaron, y por lo tanto no conocían la forma en que Dios obraba, no conocían el poder de Dios, no conocían nada de los atributos de Dios.
no es que no les hablaron, es que rechazaron la verdad de Dios. Es como que la gente venga al templo, todos oyen el mismo mensaje, pero solamente unos cuantos cambian, porque solamente unos cuantos escuchan el mensaje de manera atenta y adecuada y lo ponen por obra, lo ponen en práctica. Pero la otra parte, la otra mitad, una tercera parte, la gran mayoría, qué sé yo, cuál sea el porcentaje, no quieren escuchar el mensaje de Dios. Lo oyen, estuvo bonito, lo oyen, estuvo simpático, lo oyen, estuvo exhortador, estuvo tremendo, estuvo esto, estuvo lo otro, pero no están dispuestos a ponerlo por obra, a ponerlo en práctica. Todos oímos lo mismo, pero no todos actuamos de la misma manera. Todos escuchamos lo mismo, pero no todos ponemos en práctica las cosas que Dios habla a través de aquellos que están presidiéndonos en el Señor o que nos están compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces por esa razón es que nuestra mayordomía cristiana no es la mejor, no es la adecuada. Una mayordomía cristiana integral es que nosotros nos volvamos gente especial delante de Dios, gente que vivamos en santidad, gente que cumplamos con las cosas que Él nos encomiende, gente que seamos responsables para actuar y terminar la obra que el Señor nos encomienda, y que podamos administrar los bienes y los favores que Dios da a nuestra vida. La misma Biblia dice, Pablo cuando habla a los de Corinto les dice que téngannos los hombres, no dice Dios, dice téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Téngannos la gente que nos mira por administradores de los misterios de Dios. Dios te ha puesto en una posición de privilegio. El estar en la iglesia es un privilegio. El desarrollar un ministerio en la iglesia es un privilegio glorioso de parte de Dios. La mayordomía que desarrollas es algo especial, y el mayordomo no necesariamente era administraba todos los bienes de la casa. Tenía a su cargo todo el desarrollo y toda la logística dentro de una casa, pues era el mayordomo. Claro, pero no necesariamente tiene que ser una persona engreída, orgullosa, fanfarrona, petulante o algo por el estilo. Tiene que ser una persona sencilla, una persona humilde, así como los siervos de Dios deben ser, no contenciosos, sino aptos para realizar una buena obra para la gloria de Dios. Y necesitamos nosotros actuar de esa manera y desarrollar una mayordomía integral, siendo gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Un día el Señor nos va a llamar y nos va a decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Si tú y yo, hermano amado, somos fieles en lo poco, Dios nos va a encomendar una labor mayor más adelante, porque si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho también. Pero si en lo poco no somos fieles, en lo mucho tampoco vamos a ser fieles. Eso es así, definitivamente. Y usted lo puede ver en el campo de las finanzas. Si usted, cuando gana $100, a usted le cuesta dar $10 de diezmo, cuando usted gane $1,000 le va a costar más dar 100. Y si usted gana $10,000, le va a costar mucho más dar $1,000. Le va a costar. Y si usted gana $1,000,000 mensual, le va a costar mucho más dar $100,000. Pero si usted desde el principio se acostumbra a dar poquito, cuando gane más va a dar más, y cuando vaya ganando más va a dar más, y conforme siembre, así va a cosechar también de manera especial. Este mayordomo lo llamó su amo porque había escuchado cosas negativas acerca de su conducta. Había escuchado que era un disipador de sus bienes. ¿No será que Dios en lo privado nos puede llamar al orden y decirnos: bueno, Dios es un caballero? Dios no lo puede decir a través de una palabra profética, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, etcétera, que algo no está bien en nosotros. Pero ¿no será que Dios en privado nos quiere decir que algo no está correcto en nuestra vida, y cuando estamos en su presencia nos querrá decir: esto y esto es lo que no está correcto dentro de tu mayordomía? Pero el mayor problema es que muchas veces creemos que las cosas están bien, que las cosas, no hay ningún problema en nuestra vida, que no tenemos ninguna dificultad. Y esto nos hace acomodarnos muchas veces. Eso nos hace sentirnos tranquilos, pues. Uno habla con alguien y la persona resulta que le dice a uno: no, con esta persona no quiero tratar nada, con esta persona no me gusta nada. No quiero tratar absolutamente nada. Entonces parece ser que todo está correcto, ¿no? Parece ser que todo está bien, no queremos compartir, no queremos tener ningún tipo de comunión o contacto. En medio de todo somos hijos de Dios, y en medio de todo deberíamos tener contacto, y en medio de todo deberíamos tener buenas relaciones interpersonales. Pero a veces las cosas son así. Y en la iglesia, cuando hablo de la iglesia, es que estas cosas no deberían de darse dentro de la iglesia, pues. No deberían. Sin embargo, muchas veces hay gente, o habemos gente, me incluyo, dentro de la iglesia, que no desarrollamos una buena mayordomía.
Y Dios tiene que llamarnos. Aquí el amo de la hacienda, el amo de la casa llamó al mayordomo, infiel por cierto, y le dijo: algo no está bien, me han dicho que tú estás disipando mis bienes. Un día Dios nos llamará y nos dirá: los hombres no te están teniendo por un administrador de los misterios míos. Yo he derramado tantas cosas en tu vida, y yo he derramado tantas cosas en tu vida con el propósito que edifiques a los santos. Hermanos, y lo que Dios le ha dado no es poquito, pues lo que Dios le ha dado no es para que usted y yo lo despreciemos o lo desperdiciemos. Lo que Dios nos ha dado es algo más que maravilloso. Dios es bueno y Dios se encarga de ayudarnos en todas las cosas que nosotros vamos a realizar. Somos el cuerpo de Cristo. Y vea lo que dice la Escritura en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4, versículo número 11. Son ministerios esto que vamos a ver acá. Ministerios ungidos de Dios. Y Dios da estos ministerios a su pueblo para que, con un propósito, para que su pueblo pueda ser de bendición a los demás. Lo tiene Efesios 4:11. ¿Sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le dio un ministerio? ¿Para qué Dios le dio una labor a realizar? Mire hermano, vea lo que dice ahí. El versículo número 12, Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Se requiere de los administradores, dice Pablo a los de Corinto, que sean hallados fieles, leales, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a someterse plenamente a los designios de Dios, a hacer la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios es buena, y la voluntad de Dios que es buena es agradable y es perfecta. No vamos a fracasar estando en la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos da una labor a realizar, llámese estos ministerios, llámense otros ministerios u otro tipo de desarrollo de labores que tenemos que realizar dentro de la obra de Dios, es para la edificación del cuerpo de Cristo, es para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos amados? Los lavados con la sangre de Cristo. ¿Hay santos en este lugar? Amén. Aquí están los santos de Dios, sin máscara, pero aquí están los santos de Dios. No es santo el enmascarado de plata o de plástico, lo que sea. Aquí estamos los santos de Dios. Aquí estamos los lavados con la sangre del Cordero. Aquí hay gente redimida por la misericordia de Dios. Y otros que están en una posición un poquito más elevada, un poquito superior, que han caminado un peldaño más en la escalera espiritual. Estos que desarrollan una labor van a edificar la vida de los otros santos. ¿Para qué? Para que se perfeccionen. Es decir, que la obra de Dios no termina hasta que seamos perfeccionados. Desde el momento que nos convertimos a Cristo, acá en esta posición, supóngase, en esta posición sucede un cambio milagroso. Posiblemente no lo sintamos, posiblemente no duela, posiblemente ni lloremos, pero aquí hay un cambio de posición. Porque aquí pasamos de tinieblas a luz admirable en Cristo Jesús. Porque nos convertimos al Señor, el Señor tocó nuestro corazón y nos arrepentimos, y ahora somos hijos de Dios e hijas de Dios. Ahora, hemos pasado ahora a vivir de tinieblas a una santidad inicial, una santidad posicional, una santidad que da inicio a un recorrido maravilloso desde la conversión hasta que lleguemos a la patria celestial. Y esa santidad inicial no es la santidad que debemos de tener cuando seamos arrebatados y nos vayamos con Cristo Jesús en las nubes. La santidad inicial, esto es progresivo. Día con día el cristiano va a progresar en su vida cristiana, en su vida espiritual, va a ir madurando, va a mejorar, será mejor de lo que fue ayer, y mañana seremos mejor de lo que estamos siendo ahora. Pues no digo que no hay baches de la fe, no digo que no pueden haber debacles, no digo que no pueden haber tentaciones, no digo que no pueden haber problemas. Lo que digo es que en medio de todas estas cosas la Biblia declara que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que digo es que Dios está con nosotros y pelea por nosotros como poderoso gigante. Pero lo que digo también es que
Dios desea perfeccionarnos. Al cielo no va a entrar cosa corrompida, al cielo va a entrar cosa perfecta. Y por lo tanto vamos siendo perfeccionados y vamos progresando en nuestro camino desde aquí hasta el cielo. Un día vamos a ser semejantes al Señor, porque le veremos tal y como Él es, como dice 1 de Juan capítulo número 3. Ahora, note una cosa, hermano y hermana en Cristo Jesús. No quiere decir que mientras caminamos en este progreso o en este desarrollo de vida cristiana para madurar, para llegar a ser semejantes al Señor, no quiere decir que no podemos fallar. Sí podemos fallar, sí podemos flaquear, sí podemos hasta pecar, pero no vamos a practicar el pecado, porque el que es de Dios, dice la Biblia, no practica el pecado. Aleluya. El que es de Dios no practica el pecado. Podemos flaquear, podemos fallar, podemos pecar, pero no vamos a mantenernos en esa condición de pecaminosidad. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y vamos a mejorar, y vamos a ir a su presencia, y vamos a confesar nuestros pecados, porque el que encubre sus pecados, dice el proverbista, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese sí alcanzará misericordia. Entonces, hermanos amados, miren lo que dice allí. Efesios siempre en el capítulo número 4. ¿Para qué son los ministerios? ¿Para qué es la labor que Dios le da? ¿Para qué su mayordomía desarrollándola en la obra del Señor? Para perfeccionar a los santos también. Pero mire el versículo 11, lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos tengamos una unidad de fe, una misma fe. Hasta que todos creamos lo mismo. No que uno diga, no hombre, yo no creo eso, sino que todos creamos lo mismo. Y todos estemos seguros que un día Cristo volverá para levantar a su pueblo. Y todos estemos seguros que un día el Señor va a perfeccionarnos de manera completa, de manera total o absoluta, y nos va a llevar a la patria celestial. Es para que creamos que los dones espirituales son para que se derramen en la vida cristiana o en la vida del pueblo santo de Dios. Es para que creamos que Dios te ha levantado para ser un embajador de Cristo y predicar la palabra de la reconciliación al mundo que te rodea, que todavía no conoce de Dios. Unidad de la fe, es para que todos tengamos un mismo criterio, es para que todos alabemos y adoremos a Dios de la misma manera, y lo adoremos al Señor en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bendito sea el nombre de Dios. Unidad de la fe es que todos creamos lo mismo, que todos pensemos lo mismo. No que usted esté de acuerdo tal vez en todas las disposiciones que se den dentro de una congregación, pero que todos estemos de acuerdo doctrinalmente en las cosas que estamos proclamando de la santa y bendita palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más dice? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Claro, hermano, que todos conozcamos al Señor tal y como Él es, pues, que podamos disfrutar todos de la Shekinah de Dios. ¿Qué es la Shekinah de Dios? La nube de gloria que se derramaba allá en el templo de Salomón. Es la nube de gloria que debe derramarse en medio del pueblo santo del Señor en este tiempo también. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Por qué se debe derramar? Porque Dios tiene a un pueblo que quiere bendecir, y la Shekinah de Dios significa o representa la presencia visible y tangible de la gloria de Jehová derramándose en la vida de su pueblo. Esa presencia nos hace estar, pues a lo mejor en un momento dado, hasta como estáticos, quedándonos perplejos, contemplando la majestad o la majestuosidad del Dios Todopoderoso. Esa presencia, esa Shekinah, nos hace muchas veces levantar nuestras manos y dar una ofrenda mecida delante del Dios Todopoderoso. Esa Shekinah cambia y transforma nuestra vida de una manera total. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y vea lo que sigue diciendo: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser varones y mujeres perfectos y perfectas, semejantes a Cristo Jesús, semejantes en estatura a la plenitud de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, eso es glorioso, porque cuando eso sucede, entonces nuestra mayordomía va a ser una mayordomía madura, y ya no seremos, como sigue diciendo Efesios capítulo 4 y versículo 14, niños fluctuantes. Niños que hoy dicen que sí, mañana dicen que no. El niño hoy quiere y mañana no. El niño un minuto dice que sí, pero un minuto después dice que no. El niño a veces está molestando mucho. El niño es así, ¿no? Y a veces nosotros tenemos corazón de niño. Qué bueno tener corazón de niño para las cosas de Dios y actuar con mucha fe, pero a veces tenemos corazón de niño para hacer berrinches. A veces el niño está ahí sentado, ¿verdad? A la fuerza lo tiene sentado el papá.
cuando a veces no lo puede llevar a la escuela bíblica o a la sala cuna o como sea, pero el niño está sentado ahí. Y usted ha oído la famosa ilustración. El niño lo sientan a la fuerza, el niño se para, lo vuelven a sentar, el niño se vuelve a parar, lo vuelven a sentar hasta que le dan su nalgada y lo sientan, el niño llora y entonces aquí se queda, muchachito, si no le vuelvo a dar. Y entonces el niño internamente dice, así por fuera estoy sentado, pero por dentro yo sigo parado. No lo cambian, su actitud es igual. Es de berrinche, no quiero, no se puede, no, es imposible, esto no debo de soltarme de aquí. Hermano, si te sueltas de donde estás agarrado, no te vas a perder de mucho, porque cuando te sueltes de la mano de Cristo Jesús, es que vas a perder tu vida entera. Es como le dijeron a aquel señor, si usted recuerda la ilustración de aquel hombre científico que sabía de todo prácticamente y que tuvo que ir a las selvas amazónicas, me parece, y entonces alquiló una lanchita, una canoa, y le dijo al indígena, ¿usted me puede llevar? Sí, le dijo, yo lo puedo llevar. Entonces cuando iban en el camino, le dijo el científico, usted, señor, le dijo, ¿sabe de botánica? Que si sabe de botánica. ¿Y qué es eso usted? No, pues no, usted no sabe nada, pues. El estudio, mire, de la vegetación, de las plantas, de todo esto. No, hombre, usted no sabe. Entonces, no, le dijo, no sé. Yo le quería decir el nombre científico de esta planta. Esta planta tiene las siguientes propiedades. Esta planta sirve para tal y tal cosa. Esto, olvídese. Y el pobre hombre que vivía allí, que era indígena, decía, eso es nuevo para mí. Le decía, usted ha perdido el 25% de su vida no conociendo de esto. Más adelante, ¿verdad? Iban siempre navegando y le dijo, ¿usted sabe de zoología? No, le dijo, no. ¿Usted no sabe cómo se llama ese animal? ¿Y el nombre científico de ese animal? No, tampoco. Le dijo, ese animal es esto, ese animal aquí, ese animal allá. Y le dio la gran cátedra. Al final le dijo, usted ha perdido otro 25% de su vida. Ya perdió el 50% de su vida. ¿Usted sabe de esto? ¿Usted sabe de lo otro? No, le dijo, pues el hombrecito, el indígena, había perdido, según el científico, el 75% de su vida. De repente, así en la misma canoita que iban navegando, de repente chocaron contra una piedra, no sé cómo fue el asunto, y dieron vuelta. Entonces el indígena nadaba y no veía al científico y le dijo, hey, mister, el hombre medio sacó la cabeza y le dijo, ¿usted sabe nadar, mister? No, le dijo, entonces usted ya perdió el 100% de su vida, señor. Eso es así, ¿no? Hay un montón de gente que pierde la vida simplemente porque se suelta de la mano de Dios. Se suelta de la mano del Señor. Estabas bien agarradito y Dios te tenía bien cubierto y estabas con la cobertura maravillosa de Dios, pero de repente te soltaste, simplemente te soltaste porque quisiste descubrir otro tipo de misterios que son cosas temporales que no te sirven de nada. Pero lo que Dios te da siempre es eterno. Cuando nosotros crecemos y llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y llegamos a ser varones perfectos, mujeres perfectas, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, nuestra vida va a ser una vida de madurez, de convicciones firmes. Y entonces dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, la mayordomía será una mayordomía mejor. Cuando demos reportes a Dios, Dios dirá al mismo diablo, no has considerado a mis siervos del centro misionero, que son varones y mujeres perfectos y perfectas, así como dijo de Job en una oportunidad. Ahora, cuando dice la Biblia de Job eso, que es un varón perfecto, no es gente de su familia la que lo dice, no es el mismo Job el que expresa eso, es Dios quien testifica de Job que es un varón perfecto. Y la palabra perfecto en ese sentido quiere decir completo, íntegro, muy cabal. Por lo tanto, hermanos, la mayordomía nuestra debe ser así, íntegra, muy cabal delante del Dios Todopoderoso. Y debemos ser ya no niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice el versículo 14, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta ahí leamos. Esto es Cristo. El hombre dueño de la casa llamó al mayordomo y le hizo ver que andaba mal. El mayordomo empezó a decir o a hacer ciertas cosas. Mire lo que sigue diciendo Lucas capítulo 16, por favor.
Lo acusaron de disipar los bienes, no presentó una mayordomía integral, no dio un buen testimonio, la gente no hablaba bien de él. Y ve lo que sigue diciendo, Lucas capítulo 16, versículo número 2. Entonces le llamó y le dijo, el amo le llamó, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Aquí no vas a poder ser más mayordomo. De aquí te vamos a salir echando, porque no has hecho lo correcto. Has actuado negativamente. Me has estado robando, he confiado en ti, te he dado privilegios hermosos y tú no has sido honesto conmigo. ¿Será que Dios actúa así de manera pues tajante? Dios al que ama disciplina, reprende, castiga al que toma por hijo. A veces nosotros siempre decimos que Dios es amor y ahí nos quedamos, pero es un error craso decir que Dios solamente es amor, porque es cierto que Dios es amor y aquí no estamos queriendo predicar un evangelio que meta miedo, absolutamente que no. Pero al mismo tiempo Dios es fuego consumidor. La ira de Dios puede levantarse de un momento a otro. ¿Por qué? Porque su paciencia podrá tener un límite en un momento dado, si así lo puedo mencionar pues. Y entonces venir y apretarnos un poquito con el propósito de que entendamos qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Él te desea y te anhela celosamente y te desea para Él únicamente, no para nadie más. Él no quiere compartir tu vida que le pertenece a Él porque te compró a precio de sangre con el diablo y Satanás. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Él te desea para Él, te desea para su reino, te desea que seas útil en su presencia, agente de cambio para la honra y gloria de Dios. Entonces allí dice, ya no podrás ser más mayordomo o ser, por lo menos aquí no podrás serlo. Pero vea lo que el hombre hizo. Vea lo que hizo. Versículo 13. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Me la quita, ¿no? Así es que nosotros decimos, ¿verdad? El maestro me puso 0. Dios no me quiere. No, es que ellos, pues nunca nos echamos la culpa. No decimos, yo no estudié. No decimos, yo fallé, sino que siempre los demás tienen la culpa. Vamos a ver, Adán, ¿dónde estás tú? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Como que Dios no sabía, ¿no? Sí, Dios sabía. Y Dios no preguntaba, Adán, ¿dónde estás tú? La posición geográfica de Adán. Dios le preguntaba dónde estaba su vida, dónde estaba su alma. Y su alma estaba perdida en ese momento. Y entonces Adán dijo, la mujer que me diste, si tú no me lo hubieras dado, además Dios, si tú sabías que iba a fallar con esta mujer, ¿para qué me la diste? Pues tú eres el culpable, pues. Dios hizo al hombre y descansó. Y Dios hizo a la mujer, y desde que Dios hizo a la mujer, ni Dios y el hombre han descansado. No, qué triste eso. No es así, hermana, ¿verdad que no? Claro que no. Dios hizo al hombre y descansó. Dios sacó de una costilla del hombre o de un costado del hombre una costilla e hizo a la mujer y se le entregó y fueron felices para siempre. Pero el problema es que fallaron, pecaron. ¿Por qué? Porque decidieron voluntariamente tomar del fruto que Dios les dijo, de ese árbol no podréis comer, de ese fruto, de la ciencia del bien y el mal. Hermano, yo le he explicado eso cientos de veces seguramente en la iglesia. En la eternidad de Dios había una sola voluntad, la voluntad perfecta de Dios. Pero en un punto de la eternidad de Dios se dio una hecatombe espiritualmente hablando, allá en las regiones celestes. Lucero, aquel que había sido formado para ser un querubín grande y protector, de acuerdo a a Ezequiel capítulo 28, este personaje se convirtió en un personaje terrible allá en las regiones celestes. Y estuvo convenciendo a multitudes de ángeles para que pudieran apoyar su proyecto de perversión. Y entonces, en ese momento, cuando se dio ese hecatombe, que se trajo una tercera parte de los ángeles del cielo y que fue sacado del lugar donde se encontraba, porque quiso tomar el trono de Dios, en ese momento se origina el pecado y se origina aquel que había sido lucero, ahora se convierte en diablo y Satanás. Aquel que era un dechado de perfección y de virtudes, de acuerdo ahí a lo que dice Ezequiel 28, ahora se convierte en espanto, y la maldición de Dios sobre él es: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y en medio de esa situación,
Cuando eso se da, se lo estoy compartiendo de manera rápida, cuando eso se da, entonces surge lo que algunos llaman una segunda voluntad. Yo prefiero llamarle una rebelión. La voluntad perfecta de Dios es combatida por la rebelión de Lucero, y entonces se da una dicotomía, un dualismo o dualidad. Por lo tanto, cuando se da esa semana de la creación o de la recreación, como se quiera decir, en el libro de Génesis, y Dios pone a Adán y Eva en el huerto y pone ya ahí al árbol que está de la ciencia del bien y del mal, dualismo. Antes eso no estaba. Pero cuando Lucero peca y cuando se encuentra en el maldad y cuando se trae la tercera parte de los ángeles del cielo y cuando surge una rebelión en medio de la eternidad de Dios, entonces ese dualismo es lo que hace que las personas ahora puedan tomar una decisión que hacer, si ir hacia acá o ir hacia allá. ¿Y para qué Dios lo puso ahí? Si Dios sabía por qué lo puso ahí, si ya sabía que el hombre iba a pecar. Porque Dios no quiere autómatas, Dios no quiere robots, Dios no quiere cibernéticos, Dios quiere gente de carne y hueso que adoren en espíritu y en verdad su santo nombre. Y por lo tanto que voluntariamente cada uno pudiera adorarle y cada uno tomara la decisión. Y Adán pudo ser suficientemente hombre y decirle: mujercita, muy bonita sos, pero no me voy a comer el fruto de ese árbol. Pues ¿por qué? Porque Dios dijo que no. No, pero mi amor, si hoy es el día de la amistad, comételo, mi amor. Pero le hubiera dicho que no. Le hubiera dicho que no. Pero tenía sabor a chocolate y todo. Pues ni modo. Se lo comieron, fallaron, pecaron. Y entonces, ¿qué sucedió? Le echaron la culpa a la mujer que me diste. Y la mujer, no había más. Entonces dijo: no, la serpiente es la que tuvo la culpa, esta culebra, culebra, cascabel. Y ahí surgió la canción. Mire, ella es. Entonces, ¿somos así o no? Somos así muchas veces. No aceptamos nuestros errores. Si Dios sabe, ¿y para qué lo permite? Pues Dios sabía que si yo me iba con la cipota, algo iba a pasar. Pero ¿para qué Dios permitió? Pues todo salió bien. Mire, hasta en el bus nos subimos, nadie iba en el bus, ni nos asaltaron las maras. No, bien cabal, todo viera. Bien bonito todo, bien simpático. Bueno, si Dios quería, si Dios no quería, entonces ¿para qué lo permite? Dios es el culpable siempre. Dios no es el culpable de las cosas. Nosotros somos los que tomamos las determinaciones o las decisiones. Que después le querramos echar la culpa a Dios, eso es una cosa diferente. Pero Dios no es el culpable. Dios lo que quiere ver es nuestra mayordomía, cómo está desarrollándose. ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente mediocre trabajando en su obra. Pues Dios no usa ni los holgazanes o haraganes ni a los mediocres. Dios lo que quiere es usar gente que Él va a capacitar para exaltar la vida de cada uno de ellos. Pues. Y de esa manera, gente que esté dispuesta, pues sencilla, pero dispuesta, humilde, pero dispuesta, sin muchos atributos, pero dispuesta. ¿Se recuerda a Gedeón? Gedeón le dijo al Señor cuando el ángel de Jehová se presentó, le dijo, el ángel le dijo, Jehová, es de allá por Jueces capítulo 6, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, le dijo. Ahora me llama la atención eso porque Dios le habló a Gedeón, el ángel de Jehová representa a Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero le habló y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora Gedeón, vea lo que dijo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todos estos males? Note, el ángel le dijo, Jehová está contigo, uno, y la segunda cosa que le dijo es, varón esforzado y valiente. Ahora, note lo que Gedeón captó. Gedeón captó que Jehová podía estar con ellos, pero que si estuviera con ellos, no estuvieran sucediendo todos los problemas, que los madianitas los estaban invadiendo y tantos problemas que estaban teniendo, tanta opresión. Pero jamás Gedeón aceptó que él era varón esforzado y valiente, porque su autoestima estaba por los suelos, porque su mayordomía, de acuerdo a su propio criterio, aunque Dios no lo miraba así, estaba por los suelos, porque no había podido hacer nada para detener la avalancha de opresión que los madianitas les estaban causando. Es más, él estaba sacudiendo el trigo no en el lugar adecuado para sacudir trigo, sino que lo estaba sacudiendo, dice la Biblia en Jueces capítulo 6, en un lagar, y el lagar es el lugar para aplastar las uvas y para poder sacar el vino. Claro, gracias por la palabra, se me olvidan las palabras a mí, es porque
¿Por qué será? Por viejo ya. Hay dos cosas que suceden. No, son tres las cosas que suceden cuando uno está envejeciendo. Usted la sabe, ¿verdad, hermano Juan Carlos? No, porque usted está muy joven todavía. Bien, usted no pasa ni de 30 años todavía. Pero mire qué tremendo. Pero mire qué tremendo. Hay tres cosas que suceden cuando uno está envejeciéndose. La primera es que se le olvidan las cosas. Y las otras dos son las que no me puedo acordar. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Se le olvidan a uno las cuestiones. Pero de todas maneras, Gedeón no aceptó que él era varón esforzado y valiente. Como nosotros muchas veces no aceptamos que podemos ser instrumentos útiles para la gloria de Dios. Como nosotros no podemos aceptar muchas veces que Dios quiere usar nuestras vidas con poder de lo alto. Sino que simplemente decimos, no hombre, si de todas maneras. Lo mismo es si de todas formas, no, ¿para qué? Dios quiere usar tu vida de manera especial. No, lo que has visto no es nada comparado con lo que vas a seguir viendo de parte del Señor operando en tu vida. Dios quiere prosperarnos, pues. Pero cuando nuestra mayordomía es una mayordomía inadecuada, entonces Dios tiene que llamarnos al orden. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Ahora quedo sin nada, pues. ¿Qué voy a hacer? Cavar no puedo, lo que le decía. Estoy muy viejo tal vez para hacer este trabajo, o a lo mejor estoy un poco mal de la columna. Estar cavando me va a afectar mucho. Tengo un problema de lumbago, tengo artritis, lo que sea, pues. No puedo hacerlo, y además mendigar me da vergüenza. Le dije ya anteriormente o al principio que robar no le daba pena, pero mendigar sí. Entonces era un poco raro, pero no quería andar pidiendo, pues. Era orgulloso, era demasiado orgulloso para estar pidiendo. Entonces dice el versículo 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Voy a idearme un plan. Y vea la estrategia que planeó. Y llamando a cada uno de los deudores, versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y él dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Le rebajó, ¿verdad? Le rebajó. Esa fue la estrategia, rebajarles la deuda. Sigue diciendo ahí, versículo 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Ahora, aquí viene la situación un poco complicada. Versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo, y todavía dice que es malo, ¿no? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ah, qué correcto, sí, está bueno. ¿Cuántas fornicaste, verdad? Sí, ¿cuántas veces? 3 veces, bueno, ponele una nada más. Entonces vos te robaste el pisto. ¿Cuánto te robaste? $1.000.000. Entonces no, ponerle solo $500.000. Bueno, pareciera que si esto representa a Dios y a alguien de sus siervos, como que Dios le está diciendo, no te preocupes, hombre, no hay problema, está bien, sos malo, pero de todas maneras has actuado de manera astuta, de manera sagaz, te felicito. No lo está felicitando por su corrupción, no lo está felicitando por su pecado, es lo que quiero que entendamos. Lo está felicitando por la astucia que tuvo para poder recuperar bienes que le pertenecían a su amo. No por la maldad de su corazón, no por el pecado de su alma. No lo está felicitando porque él entra en corrupción. Lo está felicitando por la actitud que tuvo, la acción que tomó para decirle a aquellos que debían a su amo, oigan, aunque no paguen todo, pero de todas maneras paguen algo, pues. ¿Por qué? Porque el hombre me está quitando la mayordomía, porque ustedes ya no le van a pagar nada, porque yo he disipado todo esto, pero paguen aunque sea solo una parte. Y entonces hagamos las paces acá, hagamos un nuevo plan y entonces paguen ustedes un poquito aunque sea, para que el hombre tenga algo, por lo cual sentirse contento, feliz, tranquilo. Y además, ustedes me deben ahora un favor a mí, porque vea lo que dice anteriormente. Ya el versículo 4, se lo voy a repetir, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Ustedes salen beneficiados porque no van a pagar todo, pero páguenle algo al hombre, al dueño. Y yo voy a ser beneficiado porque ahora ustedes me deben un favor.
Porque acordate que debías 100 barriles de aceite y yo te dije que pagaras solo 50. Acordate que debías tanto de trigo y yo te dije que pagaras 100 medidas de trigo y yo te dije que pagaras solo 80. Acordate que esto y lo otro y yo te dije que hicieras esto. Entonces ahora me deben un favor. Cuando yo ya no tenga dinero, cuando yo ya no tenga mayordomía que realizar en la casa del amo, cuando yo ya no tenga que devengar ningún tipo de salario, entonces voy a buscarlos en sus casas y ustedes recuerden, me deben un favor. Esa fue la astucia del tipo, esa fue la sagacidad del tipo. Ahora, no es por el pecado que lo felicita, no es por la corrupción, repito, pero oiga esto, porque dice ahí algo interesante más en el versículo 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hay que ser astutos pues para ganar a las personas también para la obra del Señor. No que les vaya a mentir, pero que actúe con astucia, que actúe con sabiduría, con ingenio, haga la guerra y de esa manera pueda alcanzar la victoria. Hay gente que hoy en día pertenecemos al redil del Señor, pero no nos esforzamos para atraer a otros a la presencia del Dios del universo. Y entonces acá es interesante. Y el versículo 9 sigue diciendo: y yo os digo, ganad amigos, oiga esto, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Las riquezas injustas se refiere al dinero, se refiere a dinero. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, dinero, a cualquier cantidad de dinero, aquí se le está llamando riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. ¿Quién te va a recibir en las moradas eternas? ¿Estos que ganaste? ¿Estos amigos? No, te reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las moradas eternas? El reino de los cielos. ¿Quién fue a preparar morada para que usted y yo podamos estar ahí? Juan capítulo 14, que dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya os lo hubiera dicho. Entonces voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, cuando nosotros, dice allí, ganad amigos, el consejo es, y no es consejo, es mandato, es imperativo, ganad. El verbo ganar lo menciona el Señor en imperativo, un mandato pues, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, por medio del dinero que en última instancia es un dinero que pues ahí se va a quedar, sirve para muchas cosas, pero de todas maneras se va a quedar, no sirve para comprar salvación. Pero ustedes pueden ganar amigos por medio de esas riquezas. ¿Cómo? Invirtiéndolas adecuadamente en el reino de Dios. ¿Cómo? Comprando cosas que puedan ser de beneficio para alcanzar las almas perdidas. ¿Cómo? Comprando tratados evangelísticos. ¿Cómo? Realizando campañas evangelísticas. ¿Cómo? Alcanzando diferentes personas a través de diferentes medios de comunicación, y que para todo eso se necesita dinero, se necesita invertir, se necesita pagar. Hay lugares donde usted no puede accesar si no paga pues, y las cosas se ponen más caras cada día que pasa, cada vez es más caro el asunto, y las comunicaciones se vuelven más caras, y la energía eléctrica había bajado, ya dentro de poco vuelve a subir, dicen las noticias, ¿verdad? Y el agua aumenta, y esto y lo otro. Bueno, entonces la cosa va así. A veces pareciera que va de mal en peor el asunto, y nosotros tenemos necesidades de muchas cosas, pero dice acá: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, por medio del dinero que le llega en un momento dado y que lo mal invierte en otras cosas que no vale la pena. ¿En qué invierte su dinero usted? Mire, hermano, hay gente que gana mucho dinero, pero lo invierte mal y por eso nunca tiene. Hay otros que ganan poco dinero mensualmente, pero saben administrarlo de una manera excelente, y son fieles a Dios, dando para su reino y su obra. Y Dios, de una manera especial, como solo Él lo sabe hacer, se encarga de exaltar esas vidas y de prosperarles, y de darles por lo que siembran una cosecha superabundante, hasta que sobreabunde en la vida de ellos. Porque cuando siembran, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunden. Pero otros no lo invierten así, y por esa razón se quejan, porque las cosas están demasiado caras y no hay dinero para muchas cosas. Sin embargo, Dios tiene preparado algo hermoso para cada uno de sus hijos. Dios quiere bendecirnos de una manera especial.
Y Dios quiere mostrarnos que todas esas cosas que nosotros invirtamos en su reino y en su obra no van a quedar ahí olvidadas. La Biblia dice, Hebreos 6:10, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Dios quiere ayudarnos. Dios no es injusto, y todo lo que hagamos en favor del reino de Dios, Dios lo va a recompensar. Ganen amigos para la gloria de Dios, fuércelos a entrar por la puerta estrecha, la puerta que conduce a la salvación y vida eterna. Tiene que invertir, a lo mejor, sí, va a invertir, pero esa inversión será gloriosa. ¿Por qué? Porque es para ganar almas perdidas para el redil de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando esta riqueza faltaren, cuando usted no tenga dinero, entonces o reciban en las moradas eternas. ¿Va a querer que lo reciban en esta tierra o va a sentirse dichoso de que con lo que sembró usted tiene derecho a entrar al reino celestial? Y claro, sembró, ¿por qué? Porque al principio Dios lo cambió de tinieblas a luz admirable, porque usted era una persona que no pertenecía al reino de Dios, que no era hijo de Dios o hija de Dios, pero el Señor lo tocó, el Señor limpió su corazón por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y usted y yo nos convertimos en nuevas criaturas para la honra y gloria de Jehová de los ejércitos. Ahora entonces estamos listos para realizar una labor para Dios, ¿qué? Ganar personas para el reino del Señor. Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Eso es lo que deberíamos estar intentando hacer a diario con su compañero de trabajo, si no son cristianos, con su compañero de estudio, si no son cristianos, con la gente que está en el vecindario, si no son cristianos, que usted les comparta, no que evangelice a otros cristianos o reevangelice a los cristianos, a no ser que anden todos arruinados en su vida espiritual, pues, pero de lo contrario, déjenlos que ellos sigan su labor y su desarrollo en la congregación donde están. Pero si hay alguien que no se congrega y hay alguien que usted sabe que no es cristiano, compártale del Señor y gánelo para el reino de los cielos. Entonces un día todo eso le dará entrada o acceso directo al reino celestial, y allá a usted lo van a premiar en el tribunal de Cristo, dándole premios por su labor desarrollada aquí sobre la faz de la tierra. Termino con esto, mire lo que sigue diciendo el versículo número 10. El que es fiel en lo muy poco, eso se lo dije hace un rato atrás, ¿verdad? También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si ni el dinero que ganáis en esta tierra habéis podido invertir, quiere decir el Señor, para el reino y para ganar amigos, entonces si ni en eso han sido fieles, sino que han disipado los bienes que ustedes tienen, han despilfarrado el dinero que se les dio para que ustedes lo pudieran poseer y para que fuera de sustento a los suyos y para que ganaran a otros para la gloria de Dios. Si ni en eso fueron fieles, entonces, y esto que es algo temporal, y esto que es algo que va a terminar en última instancia, o que se va a pues apartar de nosotros en un momento dado, si ni en eso fuimos fieles, entonces o fuimos injustos o fuimos infieles, ¿quién os confiará? Termina el versículo 11, lo verdadero. Dios va a ver y va a decir, pero ni en esto has sido fiel, hijo, ni en esto has querido ser fiel, hija, y ahora me estás pidiendo que te dé algo pues más grande y algo de carácter eterno, no temporal sino eterno. Si no has sido fiel ni en esto, ¿cómo va a ser fiel en lo otro? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ahí lo leíamos anteriormente. Versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mire qué tremendo. Y lo ajeno hay que cuidarlo todavía mejor que si es nuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos lo prestan así hasta con mucho recelo muchas veces. No, mire, es que fíjese que este asunto es bien fácil que se arruine. No, si yo se lo voy a cuidar como que fuera mío, por eso no se lo quieren prestar. Dígale que no lo va a cuidar como si es suyo, para que se lo presten más fácilmente. Porque ellos saben que si lo prestan y usted lo cuida como es suyo, lo va a perder, lo va a olvidar, se lo pueden robar, lo va a empeñar hasta en la cornucopia a lo mejor, en algún lugar. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta qué es lo que el Señor quiere decirnos. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en esas cosas me dan ustedes pues razón para
tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ustedes no han podido ser fieles en las cosas que se les han confiado, que ni son de ustedes. Ahora, yo quiero darles lo que les pertenece, pero si se los doy, lo van a arruinar, lo van a perder, lo van a pervertir. Por lo tanto, entonces tengo que esperar que maduren, que corrijan su mayordomía, que cambien de actitud. Hermanos, ¿será por eso en alguna medida que muchas veces el pueblo de Dios no prosperamos? ¿Será porque nuestra mayordomía no es la mejor, que muchas veces Dios no comparte con nosotros sus bendiciones eternas que nos pertenecen porque son las promesas de Dios para su pueblo? Pero que Dios dice, si se las doy de todas maneras las van a despilfarrar. Mire el famoso hijo pródigo, pues, ¿qué hizo con todos los bienes que le correspondían? Sí le correspondían, pero ¿qué hizo con ellos? Los disipó. Ahora el padre les entregó a ambos los bienes, a los dos hijos, tanto al mayor como al menor, que fue a despilfarrar y a desparramar todos los bienes. A ambos se los entregó, dice la Biblia. Ahora, lo que quiero decir con esto es que muchas son las ocasiones, pues el padre hubiera querido no dárselos, pero le pertenecían, pues, y entonces le dijo, está bien, pues, llévatelos. Él sabía que los iba a despedazar. Pues así muchas veces son las cosas de Dios a nuestra vida, los ministerios de Dios a nuestra vida, los privilegios de Dios a nuestra vida. Y Dios desea que nosotros realicemos esas labores de la mejor manera posible. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos va a dar a nosotros, o eso dirá al mundo que nos rodea, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Eso dará la pauta para los que nos rodean, para decir que en verdad Jesucristo está haciendo una labor interna en nuestra vida y que ha cambiado realmente nuestro ser. Termina el versículo número 13 diciendo, ningún siervo puede servir a dos señores. Jesús llama Señor en alguna medida a esto de las riquezas, y las riquezas en este caso se traducen como Mamón, y Mamón se traduce o se define como el Dios de las riquezas. Entonces ningún siervo puede servir a dos señores, a Dios y a Mamón al mismo tiempo. No se puede, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a Mamón, en otras palabras. Si ustedes quieren vivir una vida mejor, sírvanle a Dios. Si ustedes quieren desarrollar una mayordomía integral, sírvanle a Dios, sean fieles a Dios. Y no confíen tanto en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo podrán servir para muchas cosas, pero esas cosas no te van a dar la vida eterna ni la bendición total que tú y yo estamos necesitando. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Solo Dios puede llenar el corazón y el vacío del ser humano. La mayordomía que realizamos muchas veces no es la mejor, y por esa razón a veces no logramos todos los beneficios y los favores de Dios en nuestra vida. Pero es tiempo, hermanos amados, que podamos desarrollar una mejor mayordomía para la honra y gloria de Dios. Y esto es que seamos los administradores de la casa de Dios, y que el ministerio que Dios te encomiende lo realices de la mejor manera posible para la honra y gloria de su nombre. No importa cómo seas, no importa lo que tengas para servir, aunque tengas poco, ponlo en las manos del Señor y Él lo multiplicará. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos en esta hora, porque tú eres fiel y maravilloso, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y fidelidad. Señor, gracias por tu pueblo presente, gracias por tus maravillas, gracias, Señor, porque nos enseñas cosas hermosas a través de este pasaje bíblico acerca de la mayordomía cristiana. La mayordomía, Señor, posiblemente no la realicemos de la mejor manera posible muchas veces, pero Padre, en medio de todo, perdónanos primeramente y permítenos poder hacer las cosas de mejor manera cada día para glorificarte y honrarte. Señor, si hay personas que no te conocen en medio de nosotros, tócalas, convénceles de pecado, de justicia y de juicio por tu Espíritu Santo, y de esa manera cada uno pueda abrirte el corazón y aceptar al Señor como el Salvador de sus vidas. Si hay alguien en nuestro medio que nunca antes ha hecho una decisión de fe por Jesucristo, nunca antes ha confesado sus pecados delante de Dios, y por lo tanto no se ha convertido todavía en un hijo o una hija de Dios, yo quiero invitarle para que, si usted ha sentido el deseo del toque de Dios en su corazón para tomar decisión de abrirle el corazón a Jesús y confesarle sus pecados para aceptarle como su Salvador personal, yo quiero invitarle que usted levante su mano ahí donde se encuentra, por favor, y con su mano levantada, con su mano en alto, usted pueda recibir al Señor como el Salvador de su vida. Queremos orar con usted y por usted,
mientras usted levanta su mano y la mantiene unos segundos en alto, algunos de los servidores de la iglesia van a ver su mano levantada. Manténgala en alto unos segundos si usted lo quiere hacer, claro. Si hay alguien que lo hace, entonces algún servidor va a ver su mano levantada, se le va a acercar y va a orar con usted y por usted. Ahí en casa, si a lo mejor este mensaje logra pasar en algún momento determinado a través de la pantalla del televisor, también en casa a lo mejor usted pueda tener una necesidad de Dios y pueda tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Yo no le miraré su mano levantada, claro que no, pero Dios sí lo mira y Él sabe lo que usted necesita. Entonces ábrale su corazón al Señor, por favor, y diga conmigo, aquí en el santuario si hay personas, o ahí en casa si las hubiese también, digan esta oración de fe. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma y mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad y que me convierta yo desde este día en un hijo tuyo, en una hija tuya. Señor, obra por favor y dame fuerzas para poder ser fiel a ti hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. Y además, Señor, oro para que tú permitas que yo siempre pueda confesarte delante de todos, de los que me puedan rodear, como mi Señor, mi Dios, el amo, el Rey, el dueño de toda mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.